Cierra los ojos por un instante. Ahora, imagina que todo lo que percibes a tu alrededor, la silla en la que te sientas, la pantalla que miras, el aire que respiras, incluso tu propio cuerpo, tus pensamientos, tus recuerdos, no es la realidad fundamental. Imagina que todo, absolutamente todo, es una especie de proyección increíblemente detallada, como un holograma cósmico, generado desde una frontera lejana e inimaginable. Piensa en esos pequeños hologramas que ves en las tarjetas o billetes. Parecen tridimensionales, ¿verdad? Cambian con la perspectiva. Pero toda la información que crea esa ilusión 3D está codificada en una superficie plana, bidimensional. Ahora escala esa idea a la totalidad del universo. ¿Y si nuestro vasto universo tridimensional, con sus miles de millones de galaxias, estrellas y planetas, fuera en realidad la manifestación sólida de información codificada en una superficie bidimensional inimaginablemente distante? Un gigantesco código cósmico escrito en los mismos límites del espacio-tiempo. Esto puede sonar a pura ciencia ficción, sacado de películas como Matrix o novelas de Philip K. Dick, pero te aseguro que no lo es. Es una de las ideas más profundas, desconcertantes y potencialmente revolucionarias de la física teórica moderna, el principio holográfico. Este principio no surgió de la nada, nació de las cenizas de uno de los mayores misterios de la cosmología, los agujeros negros. Y hoy nos conecta con conceptos tan extraños como la teoría de cuerdas, dimensiones extra, la naturaleza fundamental de la información y la mismísima estructura de la realidad. En este viaje, vamos a explorar los orígenes de esta idea alucinante, desentrañaremos la física que la sustenta, buscaremos la evidencia, si es que existe, reflexionaremos sobre sus profundas implicaciones filosóficas y miraremos hacia un futuro donde la realidad podría ser aún más extraña de lo que podemos concebir. Así que prepárate, abre tu mente, porque hoy vamos a desafiar todo lo que creías saber sobre el espacio, el tiempo, la materia y tu propia existencia. ¿Estás listo para cuestionar la naturaleza misma de la realidad? Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Comencemos. Nuestra historia comienza en la década de 1970, una época dorada para la física de los agujeros negros, y en el centro de todo, una figura icónica, Stephen Hawking. Hawking hizo un descubrimiento que sacudió los cimientos de la física. Aplicando las extrañas reglas de la mecánica cuántica cerca del borde de un agujero negro, el llamado horizonte de sucesos, el punto de no retorno, demostró algo impensable. Los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una débil radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, y muy lentamente se evaporan. Esto era revolucionario. Significaba que los agujeros negros, considerados prisiones eternas de materia y energía, tenían una vida finita. Pero esta revelación trajo consigo un problema aún mayor. Una paradoja que amenazaba con romper las leyes más fundamentales de la física. Es la llamada paradoja de la información del agujero negro. Verás, uno de los pilares de la mecánica cuántica es que la información nunca se destruye realmente. Puede mezclarse, codificarse, volverse increíblemente difícil de leer, pero en principio siempre está ahí. Si tiras un libro al fuego, la información de sus páginas, la disposición de átomos de tinta y papel se dispersa en forma de humo, cenizas y calor, pero teóricamente podrías reconstruir el libro si pudieras rastrear cada partícula. Pero ¿qué pasa si tiras ese libro a un agujero negro? La información entra, cruza el horizonte de sucesos y se pierde para siempre. O eso parecía. Si el agujero negro luego se evapora por completo a través de la radiación de Hawking, ¿a dónde va la información que contenía? La radiación de Hawking, según los cálculos originales de Hawking, parecía ser puramente térmica, aleatoria, sin rastro de la información original. Era como si el universo tuviera una forma de borrar información, violando las leyes cuánticas.
Esto desató lo que el físico Leonard Susskind llamó la guerra de los agujeros negros. No una guerra con armas, sino una batalla intelectual feroz. Por un lado, Hawking defendía que la información se perdía irremediablemente. Por otro, físicos como Susskind y el premio Nobel Gerard 't Hooft insistían en que la cuántica debía prevalecer. La información tenía que conservarse de alguna manera. La clave para resolver este dilema vino de una idea anterior, relacionada con la entropía del agujero negro. La entropía es una medida del desorden, o más fundamentalmente, de la cantidad de información que un sistema puede contener. Ya en 1972, Jacob Bekenstein, entonces un estudiante de posgrado, había propuesto audazmente que los agujeros negros tenían entropía. Y lo más sorprendente fue su cálculo, confirmado más tarde por Hawking. La entropía de un agujero negro no era proporcional a su volumen, el espacio interior, como esperarías de una caja llena de gas, sino a su área superficial, el área de su horizonte de sucesos. Esto era increíblemente extraño. Era como decir que la cantidad máxima de información que puedes meter en una habitación no depende del tamaño de la habitación, sino del área de sus paredes, como si la información estuviera pegada a la superficie. Susskind y 't Hooft tomaron esta idea y la llevaron a su conclusión lógica. Si la información de todo lo que cae en un agujero negro queda de alguna manera codificada en su horizonte bidimensional, como datos almacenados en la superficie de un gigantesco DVD cósmico, ¿podría ser que esta no fuera una propiedad exclusiva de los agujeros negros? Quizás, solo quizás, todo el universo funciona así. Quizás nuestra realidad tridimensional, con toda su complejidad, es solo una proyección, un holograma, generado a partir de información codificada en una superficie bidimensional lejana que rodea nuestro universo. En 1993, 't Hooft y Susskind formularon explícitamente el principio holográfico. La idea radical, la descripción completa de cualquier región del espacio tridimensional puede ser codificada en una frontera bidimensional que la rodea. En esencia, el universo podría ser un holograma. La paradoja de la información del agujero negro no era una crisis, sino una pista. Una pista profunda sobre la naturaleza misma del espacio, el tiempo y la información. Pero, ¿cómo podría funcionar esto físicamente? ¿Qué tipo de física podría describir un universo holográfico? Para siquiera empezar a comprender cómo un universo 3D podría emerger de una superficie 2D, necesitamos adentrarnos en las fronteras más exóticas de la física teórica. Necesitamos encontrar un puente entre los dos pilares de la física del siglo XX, dos teorías increíblemente exitosas pero fundamentalmente incompatibles: la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. La relatividad general describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Gobierna lo muy grande: planetas, estrellas, galaxias, la expansión del universo. La mecánica cuántica, por otro lado, describe el comportamiento de la materia y la energía a escalas increíblemente pequeñas: átomos, electrones, fotones. Gobierna lo muy pequeño con reglas extrañas de probabilidad, incertidumbre y saltos cuánticos. El problema es que estas dos teorías no hablan el mismo idioma. Cuando intentas aplicarlas juntas en situaciones extremas, como el centro de un agujero negro o el instante mismo del Big Bang, las ecuaciones se rompen, arrojan infinitos y pierden sentido. Encontrar una teoría unificada, una teoría del todo, o al menos una teoría de la gravedad cuántica, es uno de los mayores desafíos de la física moderna. Una de las candidatas más prometedoras para hacer esa teoría unificada es la teoría de cuerdas. La idea central es que las partículas fundamentales que observamos, electrones, quarks, fotones, no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes unidimensionales. Diferentes modos de vibración de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas, como diferentes notas musicales tocadas en una cuerda de violín. La teoría de cuerdas tiene propiedades matemáticas fascinantes,
y crucialmente requiere la existencia de dimensiones espaciales extra, además de las 3 que conocemos y el tiempo, para ser consistente. Estas dimensiones extra estarían compactificadas, enrolladas a escalas tan pequeñas que no las percibimos directamente. Y es dentro del marco de la teoría de cuerdas donde el principio holográfico encontró su realización matemática más precisa y sorprendente, gracias al trabajo del físico argentino Juan Maldacena en 1997. Maldacena descubrió una dualidad matemática, una especie de diccionario cósmico conocido como la correspondencia anti-de Sitter, teoría de campos conformes, o ADS-CFT para abreviar. Suena complicado, y lo es, pero la idea central es la encarnación perfecta del principio holográfico. Desglosemos esto. Primero, el espacio anti-de Sitter, ADS. Este no es nuestro universo tal como lo observamos, que parece ser plano o ligeramente curvado positivamente a gran escala y dominado por energía oscura. ADS es un tipo específico de universo teórico con una curvatura negativa constante. Imagina una silla de montar extendida infinitamente en todas direcciones. Es un universo donde la gravedad se comporta de manera particular y, lo más importante, tiene una frontera matemática bien definida, ubicada en el infinito. La belleza de ADS es que dentro del contexto de la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica es un poco más manejable, más domable matemáticamente que en nuestro propio universo. Ahora, la teoría de campos conformes, CFT. Esta es una teoría cuántica de campos, similar a las que usamos para describir las partículas y fuerzas, excepto la gravedad. Pero es una teoría especial, es conforme, lo que significa que sus leyes no cambian si escalas todo el sistema, como hacer zoom. Y lo crucial, esta CFT vive en la frontera del espacio ADS y tiene una dimensión espacial menos que el espacio ADS. Aquí viene la magia de Maldacena. La correspondencia ADS-CFT establece que una teoría de cuerdas que incluye gravedad cuántica en un espacio ADS de, digamos, 5 dimensiones, 4 espaciales plus 1 tiempo, es matemáticamente equivalente a una teoría de campos conformes, sin gravedad en la frontera de 4 dimensiones, 3 espaciales plus 1 tiempo, de ese espacio ADS. Es una dualidad. Son 2 descripciones matemáticas completamente diferentes del mismo sistema físico. Lo que ocurre en el volumen, bulk, del espacio ADS con gravedad puede ser descrito por lo que ocurre en la superficie, boundary, de la CFT sin gravedad, y viceversa. Es como si tuvieras una película 3D increíblemente compleja, el universo ADS con gravedad cuántica. La correspondencia ADS-CFT te dice que toda la información de esa película 3D está perfectamente codificada en la pantalla 2D, desde la que se proyecta, la CFT en la frontera. Puedes estudiar la pantalla 2D y entender todo sobre la película 3D, y al revés. ¿Recuerdas la paradoja de la información del agujero negro? En ADS-CFT podemos describirla de 2 maneras. En el ADS 5D vemos un agujero negro formándose, tragando información y luego evaporándose. Calcular esto con gravedad cuántica es dificilísimo. En la CFT 4D vemos un sistema de partículas cuánticas interactuando fuertemente en la frontera. No hay agujero negro, no hay gravedad. Es solo un problema complejo de mecánica cuántica estándar. La correspondencia asegura que la descripción en la CFT conserva la información, porque las teorías cuánticas de campos siempre lo hacen. Como las 2 descripciones son equivalentes, esto implica que la descripción del agujero negro en ADS también debe conservar la información resolviendo la paradoja, al menos en este contexto teórico. ADS-CFT se convirtió en una herramienta increíblemente poderosa. Permite a los físicos usar la descripción más simple, a menudo la CFT, para resolver problemas difíciles en la otra, la gravedad cuántica en ADS. Ha tenido aplicaciones inesperadas incluso en física de materia condensada y colisiones de iones pesados.
Pero, y es un gran pero, todo esto ocurre en un universo teórico, anti-de Sitter, que no es exactamente el nuestro. La pregunta es, ¿se aplica el principio holográfico a nuestro universo? ¿Y podemos encontrar alguna evidencia experimental? Muy bien, hemos viajado por agujeros negros y dimensiones extra, pero la física al final necesita experimentos. ¿Cómo podríamos probar o refutar una idea tan abstracta como el principio holográfico en nuestro propio universo? Una de las búsquedas más directas, aunque extremadamente ambiciosa, fue el experimento Holometer en el Fermilab, cerca de Chicago, que funcionó aproximadamente entre 2010 y 2016. La idea detrás del Holometer era buscar una especie de ruido o fluctuación fundamental en la propia estructura del espacio-tiempo. Si el universo es realmente un holograma, algunos modelos sugieren que el espacio-tiempo no sería perfectamente liso a escalas increíblemente pequeñas, la escala de Planck, unos 10 elevado a 35 metros, sino que tendría una especie de pixelación o granulación fundamental, un límite a cuánta información puede contener una región del espacio. Esta pixelación podría manifestarse como una incertidumbre intrínseca en la posición, una especie de temblor cuántico del propio espacio. El Holometer usó 2 interferómetros láser de alta potencia, muy juntos, para intentar medir si existía una fluctuación correlacionada en la posición de los espejos que no pudiera explicarse por fuentes de ruido convencionales. Si el espacio mismo estuviera temblando de forma holográfica, ambos detectores deberían ver ese temblor al mismo tiempo. ¿El resultado? Después de años de cuidadosa toma de datos, el Holometer no encontró evidencia de este tipo específico de ruido holográfico, al menos hasta la sensibilidad del experimento. Esto no refuta el principio holográfico en sí, que es más un principio general, pero sí descartó algunos modelos específicos que predecían este tipo de fluctuación observable. Pero la búsqueda no termina ahí. Si no podemos ver directamente los píxeles del espacio-tiempo, podemos buscar análogos o simulaciones en el laboratorio. Aquí es donde entra la fascinante área de las simulaciones cuánticas análogas. La idea es usar sistemas cuánticos que podemos controlar muy bien en el laboratorio para imitar o simular aspectos de sistemas mucho más inaccesibles, como los agujeros negros o el universo temprano. Por ejemplo, los físicos han creado agujeros negros sónicos en fluidos especiales llamados condensados de Bose-Einstein. En estos sistemas, las ondas de sonido se comportan de manera muy similar a cómo la luz se comporta cerca de un agujero negro real. Han podido observar análogos de la radiación de Hawking en estos sistemas. También se exploran los líquidos cuánticos, como ciertos tipos de superfluidos o gases de fermiones ultrafríos. Algunos de estos sistemas, bajo ciertas condiciones, pueden ser descritos por ecuaciones que son sorprendentemente similares a las de la correspondencia ADS-CFT. Estudiar estos líquidos en el laboratorio podría darnos pistas sobre cómo funciona la dualidad holográfica. Otro material fascinante es el grafeno. Es una lámina de átomos de carbono de solo un átomo de espesor, esencialmente un material bidimensional. Las propiedades electrónicas del grafeno son extraordinarias y los electrones que se mueven en él a veces se comportan como partículas sin masa descritas por ecuaciones similares a las de las teorías de campos conformes, CFTs. Estudiar materiales 2D como el grafeno nos ayuda a entender mejor las teorías que viven en las fronteras holográficas. Incluso la física de neutrones juega un papel. Experimentos ultraprecisos que utilizan neutrones fríos intentan medir posibles interacciones con campos exóticos o buscar desviaciones de las leyes de la gravedad a escalas muy pequeñas. Algunos modelos inspirados en dimensiones extra o en la granulación del espacio-tiempo predicen efectos sutiles que estos experimentos podrían detectar. Hasta ahora no se han encontrado desviaciones claras, lo que impone límites estrictos a muchas de estas teorías. Así que, ¿tenemos pruebas? No.
no una prueba directa y concluyente del principio holográfico aplicado a nuestro universo. Los experimentos como el Holometer han puesto límites, mientras que las simulaciones análogas y los estudios de materiales nos dan herramientas y confianza en las ideas subyacentes, como AD-CFT, la búsqueda de evidencia directa de la pixelación del espacio-tiempo o de otras firmas holográficas continúa, empujando los límites de la tecnología experimental. Pero mientras los experimentalistas buscan señales en el cosmos y en el laboratorio, el principio holográfico también nos obliga a hacernos preguntas mucho más profundas, preguntas sobre la naturaleza misma de lo que llamamos realidad. Si tomamos en serio el principio holográfico, las implicaciones van mucho más allá de las ecuaciones y los experimentos. Nos golpean directamente en nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Si nuestro universo tridimensional es, en cierto sentido fundamental, una proyección de información codificada en una superficie bidimensional, ¿qué significa eso para la realidad? Una conexión obvia que a menudo surge es la hipótesis de la simulación, popularizada por filósofos como Nick Bostrom. La idea de que podríamos estar viviendo en una simulación informática increíblemente avanzada, creada por una civilización futura o superior. El principio holográfico tiene ecos de esta idea, pero es sutilmente diferente y quizás más profundo. No requiere necesariamente un simulador externo consciente o una computadora en el sentido tradicional. Sugiere que el universo podría ser inherentemente informacional en su nivel más fundamental, que la realidad física que experimentamos, espacio, tiempo, materia, energía, podría emerger de una capa subyacente de información cuántica, quizás codificada en esa frontera cósmica. Es una reminiscencia del famoso lema del físico John Wheeler, It from Bit. La idea de que todo lo físico, It, deriva su existencia de la información, Bit, de respuestas a preguntas de sí o no, de estados cuánticos. Consideremos el tiempo. En nuestra experiencia, el tiempo fluye inexorablemente hacia adelante, pero en algunas formulaciones de la correspondencia ADS-CFT, la dimensión extra en el espacio ADS, la que desaparece en la CFT de la frontera, está relacionada con la escala de energía o el tamaño de las cosas en la teoría de la frontera. Algunos físicos especulan que el tiempo mismo, tal como lo percibimos en nuestro universo 3+1 dimensional, podría no ser fundamental, sino una propiedad emergente. Podría surgir de patrones de entrelazamiento cuántico entre los bits de información en la frontera holográfica. Si esto fuera cierto, el tiempo sería una ilusión, una construcción derivada de una realidad atemporal más profunda. Y esto nos lleva a una de las preguntas filosóficas más antiguas: libre albedrío versus determinismo. Si todo lo que sucede en nuestro universo 3D está completamente determinado por la información y las leyes físicas que operan en una superficie 2D exterior, ¿dónde queda espacio para la elección genuina? ¿Son nuestras decisiones simplemente el desarrollo inevitable de un código preexistente en esa frontera? ¿O hay alguna sutileza cuántica o complejidad emergente que permita la autonomía? El principio holográfico no resuelve este debate, pero le da un giro nuevo y cósmico. La respuesta podría depender de si esa codificación ocurre de una manera que es accesible o predecible desde dentro de nuestro universo, o si opera en un nivel fundamentalmente separado. Finalmente, la idea se presta naturalmente a especulaciones sobre multiversos holográficos. Si nuestro universo puede ser descrito por información en una frontera, podrían existir otras fronteras, quizás con diferentes codificaciones, describiendo otros universos con diferentes leyes físicas, diferentes dimensiones, diferentes historias. La teoría de cuerdas ya sugiere un vasto paisaje de posibles universos. El principio holográfico podría ser la forma en que estos universos están escritos o definidos. Estas son preguntas vertiginosas. Nos muestran cómo las ideas en la vanguardia de la física teórica inevitablemente se entrelazan con las cuestiones más fundamentales de la filosofía. ¿Qué es real? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos?
Y la historia no termina aquí. Las investigaciones más recientes están llevando el principio holográfico a territorios aún más extraños y prometedores. Estamos entrando en la frontera actual de la investigación, donde el principio holográfico se conecta con otros misterios profundos de la física cuántica y la cosmología. Una de las conexiones más excitantes y alucinantes es la propuesta ER-EPR. EPR es una conjetura propuesta por Leonard Susskind y Juan Maldacena. Es otro acrónimo, pero este es espectacular. ER se refiere a los puentes de Einstein-Rosen, más conocidos como agujeros de gusano. Son atajos teóricos a través del espacio-tiempo predichos por la relatividad general, aunque nunca hemos visto uno. EPR se refiere a la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que describe el fenómeno cuántico del entrelazamiento. Dos partículas entrelazadas permanecen conectadas sin importar cuán lejos estén. Medir una afecta instantáneamente a la otra. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Texto predeterminado. La conjetura ER-EPR propone algo radical. Estas dos ideas, una de la relatividad, geometría, y otra de la cuántica, información, son la misma cosa. Sugiere que dos partículas cuánticas entrelazadas podrían estar conectadas por un microagujero de gusano. El entrelazamiento no sería solo una correlación abstracta, sería una conexión geométrica real a través del espacio-tiempo. Esta idea, si es correcta, es profundamente holográfica. Sugiere que la propia geometría del espacio-tiempo emerge del entrelazamiento cuántico entre los grados de libertad fundamentales, los bits holográficos. El tejido del universo estaría literalmente tejido por conexiones cuánticas. Y esto nos lleva a otro de los grandes misterios, la energía oscura. Sabemos que el universo no solo se está expandiendo, sino que lo hace cada vez más rápido. La causa de esta aceleración es desconocida y la llamamos energía oscura. Constituye casi el 70% del contenido energético del universo y no tenemos ni idea de qué es. Algunos físicos teóricos se preguntan si la energía oscura y la expansión acelerada podrían tener una explicación holográfica. Podría ser una manifestación de la tensión entre el bulk, nuestro volumen 3D, y la boundary, la superficie holográfica 2D. O quizás está relacionada con el número total de grados de libertad que el universo puede contener, limitado por el principio holográfico en el horizonte cosmológico. Estas son ideas muy especulativas, pero muestran cómo el pensamiento holográfico está intentando abordar los mayores enigmas. ¿Hacia dónde vamos ahora? La investigación avanza en varias direcciones, y Quantum Gravity Labs y simulaciones. Con el aumento de la potencia de las supercomputadoras y el desarrollo de computadoras cuánticas, los físicos están creando simulaciones cada vez más sofisticadas. Intentan modelar universos de juguete basados en ADS-CFT, simular la evaporación de agujeros negros o incluso probar ideas sobre cómo podría emerger el espacio-tiempo del entrelazamiento. Es como construir pequeños universos en una caja digital para entender las reglas fundamentales. Observaciones cosmológicas de precisión. Futuros telescopios espaciales y terrestres seguirán mapeando el universo con una precisión sin precedentes. Buscarán firmas sutiles en el fondo cósmico de microondas, en la distribución de galaxias, o quizás en ondas gravitacionales que puedan insinuar una naturaleza holográfica o una estructura pixelada del espacio-tiempo a escalas fundamentales. Detectar estos píxeles cósmicos, si existen, sería increíblemente difícil, pero es un objetivo a largo plazo. Y esto nos devuelve a la gran pregunta que ha estado flotando sobre toda nuestra discusión. ¿Es el principio holográfico solo una herramienta matemática increíblemente útil? ¿Una especie de truco que nos permite calcular cosas difíciles sobre la gravedad cuántica traduciéndolas a problemas más manejables en una teoría sin gravedad? ¿O es algo más? ¿Refleja realmente la naturaleza fundamental de la realidad? ¿Vivimos literalmente en un holograma cósmico?
¿Es la información la sustancia primordial de la que todo lo demás emerge? Aún no lo sabemos. La física está en medio de esta exploración, pero el viaje en sí mismo ya ha transformado nuestra comprensión del universo. Hemos viajado desde el corazón de los agujeros negros hasta los confines teóricos del espacio-tiempo y las fronteras de la experimentación. Hemos visto cómo una paradoja sobre la información perdida nos llevó a una idea que desafía nuestra intuición más básica: la posibilidad de que nuestra realidad tridimensional sea una proyección holográfica. El principio holográfico, ya sea una descripción literal o una poderosa metáfora matemática, nos enseña lecciones profundas. Nos dice que la información podría ser tan fundamental como la materia y la energía, quizás incluso más. Nos muestra conexiones inesperadas entre la gravedad y la mecánica cuántica, entre la geometría y el entrelazamiento. Nos sugiere que la realidad es más extraña, más bella y mucho más interconectada de lo que jamás imaginamos. Que las partes más pequeñas del universo podrían estar íntimamente ligadas a su estructura a gran escala de maneras que apenas comenzamos a comprender. Aún no tenemos todas las respuestas. Hay enormes desafíos teóricos y experimentales por delante. ¿Es ADS-CFT aplicable a nuestro universo? ¿Podremos alguna vez detectar directamente la naturaleza cuántica del espacio-tiempo? ¿Descifraremos el código fuente del cosmos? Pero la búsqueda continúa. Cada nueva ecuación, cada experimento ingenioso, cada simulación audaz nos acerca un poco más a comprender las leyes más profundas que gobiernan nuestra existencia. El principio holográfico es una de las guías más fascinantes en esta aventura intelectual. Quizás al final la respuesta no sea simplemente sí o no. Quizás la realidad tenga capas, con descripciones válidas tanto en el bulk como en la boundary. Lo que es seguro es que seguir haciendo estas preguntas nos impulsa hacia adelante. La aventura para descifrar el universo apenas comienza, y la historia que estamos descubriendo es sin duda la más épica jamás contada. ¡Wow! Eso fue un viaje denso, ¿verdad? Si esta exploración del principio holográfico te hizo mirar el universo y a ti mismo de una manera diferente, entonces misión cumplida. Si te gustó el vídeo y quieres apoyar al canal para que podamos seguir explorando las ideas más locas y maravillosas de la ciencia, por favor dale a me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte futuros viajes cósmicos. Y lo más importante, déjame un comentario abajo. ¿Qué te pareció el principio holográfico? ¿Crees que vivimos en un holograma? ¿O tienes alguna pregunta que no haya quedado resuelta? Y cuéntame, ¿qué otro tema alucinante de la física o la cosmología te gustaría que exploráramos en el próximo video? Gracias por acompañarme en esta aventura. Y recuerda siempre, la física no son solo fórmulas y ecuaciones. Es nuestra forma de leer la increíble historia del universo. Hasta la próxima.